Volvía del trabajo completamente agotada. Era uno de esos días en los que el cuerpo ya no responde, las piernas pesan y la mente solo repite una idea: llegar a casa. Como siempre, pasé primero por el supermercado a comprar algunas cosas básicas. Bolsas en mano, respiré hondo frente al edificio y entré al portal con la esperanza de que el día terminara rápido. Vivía en el 8º piso. No era mucho, pero después de horas de trabajo, subir escaleras era impensable. Así que me dirigí directamente al ascensor, agradeciendo en silencio cada pequeño descanso que la vida me daba. En mi mente solo había un pensamiento: mi esposo. Ese día, más que nunca, sentía una necesidad extraña de cariño, de palabras suaves, de llegar a casa y olvidarme del mundo en sus brazos. Era como si todo dentro de mí me pidiera calma, amor y cercanía. Apreté el botón del ascensor y esperé unos segundos. Las puertas se abrieron y entré rápidamente, acomodando las bolsas en el suelo. Toqué el botón del 8º piso y, justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse, un joven apareció de repente y entró casi sin aliento. «Perdón», dijo mientras se acomodaba dentro. Asentí sin darle demasiada importancia. Era un vecino más, pensé. «¿A qué piso va?», le pregunté por cortesía. «Al 6º», respondió con naturalidad. Presioné el botón correspondiente y el ascensor comenzó a subir lentamente. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Entre el 3er y 4º piso, el ascensor se detuvo bruscamente. El movimiento repentino hizo que mi corazón diera un salto. Las luces parpadearon un segundo y luego todo quedó en silencio. «¿Qué pasó?», pregunté, sintiendo como la ansiedad comenzaba a crecer dentro de mí. El joven miró el panel, luego el techo, intentando mantener la calma. «Parece que se ha parado», dijo con tranquilidad forzada. Sacó su teléfono y llamó a mantenimiento. Escuché fragmentos de la conversación. El técnico no podría llegar hasta dentro de unos 30 minutos. 30 minutos. En ese instante, el tiempo pareció volverse pesado, incómodo. Estábamos atrapados. Solo 2 personas desconocidas en un espacio pequeño y cerrado, suspendidos entre pisos. Los primeros minutos fueron de silencio absoluto. Ni siquiera me atrevía a respirar con normalidad. Miraba el suelo, luego las puertas, luego mi teléfono, aunque sabía que allí no había señal útil. El ambiente se volvía cada vez más denso. Yo solo pensaba: ojalá esto termine pronto. Pero entonces, el joven habló. «Parece que vamos a estar aquí un buen rato. ¿Por qué no nos presentamos?». Su voz rompió el silencio como una chispa inesperada. Lo miré con cierta duda, pero su expresión era tranquila, incluso amable. «Me llamo Andrés», dijo. «Hace poco me mudé a este edificio. Aún no conozco a nadie». Hubo una pausa. No sé por qué, pero algo en su tono me hizo relajarme ligeramente. «Soy Ana», respondí finalmente. Y en ese momento, sin saberlo, algo comenzó a cambiar. El silencio ya no era tan pesado como antes. Había algo distinto en el ambiente, como si el simple hecho de habernos presentado hubiera abierto una pequeña puerta de confianza entre 2 desconocidos atrapados. Andrés se apoyó suavemente en la pared del ascensor, intentando mantener la calma. Yo seguía con las bolsas a mis pies, aunque ya no me sentía tan tensa como al principio. «Dijiste que vives aquí desde hace poco», comenté, solo para romper del todo el hielo. «Sí», respondió con una ligera sonrisa. «Compré un apartamento en el 6º piso. Todo ha sido nuevo para mí, vecinos, trabajo, rutina, todo». Asentí lentamente. En cierto modo, entendía esa sensación de empezar de cero. «¿Y a qué te dedicas?», pregunté por educación, sin imaginar que esa respuesta cambiaría el tono de la conversación. «Trabajo en desarrollo de software», dijo. «Programación, sistemas, cosas de computadora». Me sorprendí un poco. «Qué coincidencia, yo trabajo en contabilidad en una empresa tecnológica». Andrés levantó las cejas, interesado. «Entonces quizá trabajamos en la misma empresa, pero en departamentos distintos». Hubo un segundo de silencio, pero esta vez no era incómodo. Era curioso. «¿Y en serio?», pregunté. «Sí, aunque no te había visto antes». Una pequeña sonrisa apareció en mi rostro sin darme cuenta. Era extraño cómo,
en una situación tan incómoda como estar atrapados en un ascensor, podía surgir una conversación tan normal, casi agradable. El tiempo, que antes parecía detenido, ahora avanzaba de otra forma. Ya no contaba los minutos con ansiedad. ¿Siempre vuelves tan tarde del trabajo?, preguntó él. Depende del día, pero hoy fue especialmente agotador, respondí suspirando. Solo quería llegar a casa. Te entiendo, dijo. A veces uno solo quiere apagar el mundo. Sus palabras me hicieron mirarlo de otra manera. No era solo un desconocido más. Había algo en su forma de hablar, tranquilo, atento, sin prisa. El ascensor seguía sin moverse. Pero ya no importaba tanto. Nunca pensé que quedarme atrapado en un ascensor sería tan civilizado, bromeó Andrés. No pude evitar reír suavemente. Dame 10 minutos más y cambio de opinión, respondí. Él también rió, y por un instante, el espacio pequeño dejó de sentirse tan cerrado. El aire parecía más ligero. Incluso el miedo inicial comenzó a desaparecer, reemplazado por una conversación que fluía de forma natural, casi inesperada. Y sin darme cuenta, ya no veía a Andrés como un extraño, sino como alguien con quien era fácil hablar. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que esos minutos en el ascensor no solo serían una simple coincidencia, sino el inicio de algo que cambiaría mi vida por completo. El tiempo dentro del ascensor dejó de sentirse como una espera incómoda. Ya no miraba el teléfono cada minuto ni calculaba cuánto faltaba para que el técnico llegara. De alguna forma, la conversación con Andrés había transformado el ambiente por completo. Seguíamos hablando como si nos conociéramos desde hace mucho más tiempo del que realmente había pasado. Entonces trabajas en contabilidad, debe ser bastante estructurado, ¿no?, preguntó él. Sí, todo es números, documentos, cierres de mes, bastante repetitivo, respondí con una pequeña sonrisa cansada. A veces siento que mi cabeza no descansa ni al llegar a casa. Andrés asintió, como si realmente entendiera lo que decía. En programación pasa algo parecido, pero con errores en lugar de números, dijo con tono ligero. Y esos errores no te dejan dormir. Reí suavemente. Era curioso cómo dos mundos tan distintos podían sonar tan similares cuando los explicaba a alguien con calma. El ascensor seguía detenido, pero ya no había ansiedad en mí. Incluso el espacio estrecho parecía más cómodo. ¿Vives solo?, pregunté sin pensar demasiado. Sí, respondió él. Desde que me mudé no he tenido mucho tiempo para conocer gente. Trabajo, casa, y poco más. Hubo un pequeño silencio después de eso. No incómodo, sino reflexivo. Por un momento pensé en mi propia vida. En mi esposo esperándome en casa, en la rutina diaria, en esa sensación de querer llegar siempre rápido sin detenerme en nada. Y ahora estaba allí, hablando con un desconocido como si el tiempo no existiera. No sabía exactamente por qué, pero algo en Andrés transmitía tranquilidad. No había prisa en sus palabras, ni presión, ni incomodidad. Solo presencia. A veces la vida es demasiado rápida, dije en voz baja. Sí, respondió él mirándome. Y estos momentos, raros como este, te obligan a detenerte. Sus palabras quedaron flotando en el aire. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás 10 minutos, quizás más. En ese lugar cerrado, el tiempo parecía perder su forma normal. De repente, el teléfono de Andrés vibró. Miró la pantalla. Creo que ya viene el técnico, dijo. Sentí una mezcla extraña, alivio, pero también algo que no supe identificar. El ascensor se convirtió de nuevo en un espacio que pronto dejaría de ser nuestro. Y, sin embargo, algo dentro de mí ya no era igual. Porque lo que empezó como un simple accidente, ya había dejado una huella invisible en ese corto tiempo. Unos minutos después, se escuchó un sonido metálico. Era el ascensor intentando volver a la vida. Una vibración leve recorrió la cabina y luego un leve movimiento. Parece que ya lo arreglaron, dijo Andrés, mirando el panel. Sentí como el aire cambiaba otra vez. Lo que antes era una conversación cómoda ahora se mezclaba con la realidad. Íbamos a salir de allí. El ascensor subió lentamente hasta el 6.º piso, luego continuó hasta el 8.º. Las puertas finalmente se abrieron. La luz del pasillo del edificio entró de golpe, rompiendo el pequeño mundo donde habíamos estado atrapados. Respiré hondo.
Por fin, susurré, casi sin darme cuenta. Andrés tomó mis bolsas con naturalidad. «Te ayudo, están pesadas», dijo. «No hace falta, de verdad». «Insisto», respondió con una sonrisa leve. No supe por qué, pero no discutí más. Caminamos juntos por el pasillo. El sonido de nuestros pasos era lo único que se escuchaba. Cuando llegamos cerca de mi puerta, me detuve. «Bueno, gracias por la compañía», dije con sinceridad. Habría sido mucho peor sin conversación. Andrés me miró unos segundos antes de responder. «Creo que fue al revés», dijo. «Me salvaste de un aburrimiento terrible». Sonreí. Hubo un pequeño silencio entre nosotros. Diferente a los anteriores. Más significativo. Andrés devolvió las bolsas suavemente. «Entonces, nos veremos por aquí», dijo. «Sí, probablemente», respondí. Pero ninguno de los dos se movió de inmediato. Era como si hubiera algo más que no se decía. Finalmente, él dio un paso atrás. «Cuídate, Ana». «Tú también, Andrés». Y se fue hacia las escaleras. Entré a mi apartamento, cerré la puerta y me quedé quieta unos segundos. Todo había durado poco, quizás menos de una hora. Pero dentro de mí, algo se sentía distinto. Después de entrar a casa, dejé las bolsas en la cocina sin siquiera ordenarlas. Me quedé quieta unos segundos, apoyada contra la puerta cerrada, intentando entender por qué algo tan simple como un fallo en un ascensor había dejado mi mente tan inquieta. Mi esposo estaba en casa, en la habitación, viendo televisión como cualquier otro día. La vida seguía su curso normal, pero yo no. Esa noche cenamos juntos. Hablamos de cosas rutinarias, el trabajo, el tráfico, pequeñas cosas sin importancia. Yo sonreía en los momentos correctos, respondía cuando debía, pero por dentro mi mente estaba en otro lugar. En el 6º piso, con Andrés. No entendía por qué pensaba tanto en él. Había sido solo una conversación, solo una coincidencia, solo unos minutos atrapados en un ascensor. Nada más. O al menos eso intentaba convencerme. Pasaron 2 días. Intenté ignorarlo. Volver a mi rutina. Convencerme de que no significó nada. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Al salir del trabajo, lo vi. Andrés estaba en la entrada del edificio, como si me estuviera esperando, aunque no parecía una espera planificada. Cuando me vio, levantó la mano con una leve sonrisa. «Hola», dijo. Mi corazón reaccionó antes que mi mente. «Hola», respondí, sorprendida. «¿Qué haces aquí?» «Fui a la administración del edificio», explicó. «Tenía unos papeles pendientes del apartamento. Y pensé que tal vez te vería». Hubo un silencio breve. No sabía si aquello era casualidad o intención. Caminamos juntos unos metros sin rumbo fijo. La conversación volvió de forma natural, como si nunca se hubiera detenido en el ascensor. «Pensé que no te volvería a ver», dije sinceramente. «Yo también lo pensé», respondió. «Pero la vida es rara, a veces te cruza con personas en los momentos más inesperados». Esa frase quedó resonando en mí. Durante los días siguientes, esos encuentros casuales comenzaron a repetirse. Un saludo en el pasillo. Una conversación breve en el ascensor. Un café rápido cerca del edificio. Nada explícito. Nada claro. Pero algo invisible crecía entre nosotros. Una conexión que no pedía permiso. Una tarde, me encontré a mí misma bajando las escaleras sin necesidad, solo con la esperanza de verlo. Y en ese momento me detuve. Porque entendí lo que estaba pasando. No era solo curiosidad. No era solo amistad. Era algo más profundo, y más peligroso. Esa noche no pude dormir. Miraba el techo mientras pensaba en mi vida, en mi esposo, en los años compartidos, en la estabilidad que siempre había tenido. No había problemas graves. No había traición evidente. Nada estaba roto. Y sin embargo, yo me sentía diferente. Como si una parte de mí hubiera despertado de algo que no sabía que estaba dormido. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No podía seguir así. Tenía que hablar con Andrés por última vez. Lo encontré en el pasillo del 6º piso.
Esta vez no había casualidad en mi mirada. Necesito decirte algo, le dije. Él me observó en silencio, esperando. Respiré hondo. Que esto no puede seguir. Lo que sea que esté pasando entre nosotros, no es correcto. Andrés no respondió de inmediato. Solo me miró con calma. Pensé que asentiría, que diría que entendía, que se alejaría. Pero en lugar de eso, habló con voz tranquila. Yo tampoco quería que se complicara. Hubo una pausa. Pero desde el ascensor, no he dejado de pensar en lo mismo, continuó. Y creo que tú tampoco. Esas palabras me golpearon con fuerza, porque eran verdad. Bajé la mirada. Tengo una vida, dije en voz baja. Un matrimonio. Lo sé, respondió él. El silencio se hizo pesado. Por primera vez, no había coincidencia ni casualidad. Solo realidad. Di un paso atrás. No puedo hacerle esto a mi esposo, dije finalmente. Andrés asintió lentamente. Entonces esto termina aquí, dijo con calma. Pero antes de que pudiera irme, añadió algo más. Solo quiero que sepas algo, no fue un juego para mí. No respondí. Porque no tenía respuesta. Me fui caminando sin mirar atrás. Esa noche, miré a mi esposo mientras dormía. Su rostro tranquilo, ajeno a todo lo que había pasado dentro de mí en los últimos días. Y entendí algo incómodo. A veces no necesitas cruzar una línea para darte cuenta de que estuviste a punto de hacerlo. El ascensor no solo se había detenido entre pisos. También había detenido algo dentro de mí que ya no podía ignorar. Y aunque todo había terminado, la verdad era clara. Algunas coincidencias no cambian tu vida por lo que hacen, sino por lo que despiertan en ti.